Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la medida del lado C? Tenemos dos triángulos, el azul y el verde. El azul tiene ángulos internos 74 grados, 63, 43. El verde pareciera ser que tiene los mismos ángulos, ¿no? 74 arriba, 63 abajo, 43 abajo. Los lados del triángulo que tiene el lado C son 14 y 12. Y los lados del triángulo verde son los que conocemos por completo, 14, 11 y 12. Ahora, ¿cómo podemos nosotros asegurar la medida del lado que nos solicitan a partir del triángulo verde? Porque checamos los ángulos y entre el ángulo 74 y el 43 del triángulo verde hay 11 centímetros. Y pues, este de, y pues ya, y para confirmar que sí sea, checamos el otro ángulo y este es 63, así que prácticamente tiene la misma medida, porque igual los otros tienen pues la misma medida, los otros lados. Y pues teniendo la misma medida en los otros lados y teniendo los mismos ángulos, pues entonces, por lógica, el otro pues tiene la misma medida, o sea que también es 11. Ok. Porque sí es como que si se hubieran girado al revés, solo los lados, Ah, ¿no? claro, como que pareciera ser que son los mismos, pero a simple vista nosotros nos iríamos como que con la como diciendo, ay, es que son los mismos, porque arriba tiene 74 y abajo los dos de 63 y 43, pero el orden está invertido. Entonces es como si ustedes hubieran tomado el triángulo azul y solo lo hubieran hecho así. Entonces, justamente lo que dice Adrián también es importante. Hay que checar qué lados están formando a mis ángulos. Por ejemplo, lo que él menciona es, hay que observar que del ángulo de 43, hay un lado de 12 centímetros y uno de 11. En el triángulo azul, el ángulo 43, justamente a su lado tiene a uno de 12 y por tanto pareciera ser que el que hace falta, que es el C que nos están preguntando, entonces mide 11 centímetros. ¿Cómo podemos confirmar esto también? Aún más, si nosotros ahora vamos a observar el ángulo de 63 grados. Uy, no se ve. Este ángulo de 63 grados tiene por lados, los que están al ladito del ángulo de 63, un lado de 14 y el otro de 12, ¿sí? 14 y 12 me forman el ángulo de 63. En el triángulo azul sucede exactamente lo mismo. El de 12 está en la base y el otro es el de 14. Entonces, por esta razón, este criterio que Adrián utilizó aún sin darse cuenta es el criterio lado, ángulo, lado de congruencia. Entonces, vamos a escribir aquí. Voy a borrar y voy a insertar texto.
ahí está. De una forma, considero, más detallada. La medida del lado C es de 11 centímetros porque podemos mirar o definir que hay una tercia o una terna de elementos del otro triángulo que coinciden con el triángulo azul. Por esta razón, podemos argumentar que esos triángulos, al ser congruentes, habíamos dicho en la sesión pasada, que cuando dos figuras son congruentes es porque tienen las mismas medidas, tanto en lados como en ángulos. Entonces, si nosotros observamos que los ángulos son iguales y que además hay varios lados que también miden lo mismo, entonces podemos asegurar que el lado faltante o a lo mejor el ángulo faltante justamente mide lo mismo que el otro, que la medida que tiene la figura que está completa, digámoslo de esta manera, ¿no? Completa porque tiene todos los elementos, medida de lados, medida de ángulos. Entonces, para argumentar, chicos, que la medida más bien de algún elemento de un triángulo es igual a la del otro, hay que utilizar un criterio de congruencia. No solamente es la vista, porque a veces la vista nos engaña. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de hacer afirmaciones. Hay que basarlas en argumentos. Dado que este triángulo tiene estas tres medidas y estas tres medidas son un criterio de congruencia, al cumplirlas, entonces los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, son iguales en medida y tamaño. Por lo tanto, el lado faltante también tiene que medir 11 porque son congruentes, ya que cumplen un criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Las tres figuras tienen un ángulo de 63 con lados de 14 y de 12 centímetros. Muy bien, ahora pasamos al siguiente. Esta es la otra pareja que les pido por favor que copien y ahorita vamos a trabajar también en ella. Ahora me piden el ángulo B, ya no es un lado, ahora me piden un ángulo. Entonces ahorita vamos a resolver lo que ahora nos están solicitando.
¿Listos? Muy bien. Sí. Vamos a continuar entonces. La siguiente pareja, como les decía hace un ratito, ahora nos están pidiendo la medida de un ángulo. Nos están pidiendo la medida del ángulo del triángulo de abajo. O sea, este ángulo nos están pidiendo. Este, el ángulo B. La abertura de aquí, de esta esquina. ¿Cuánto será que mide? ¿Qué dicen ustedes? Mide, primero, yo creo que lo que tenemos que hacer es saber que nos tiene que dar un total de 180 grados. Quiero ver, sí, no me acuerdo muy bien, pero Ujú. entonces sumamos los dos ángulos que tenemos y los restamos por los 180. Y y lo que nos dé es la medida del ángulo. Ok, la medida del ángulo B. Bueno, ¿a qué se refiere, Adrián? El triángulo que está casi completo, que es este número 1, aquí se los marco. Este es el triángulo 1. A este triángulo casi completo le hace falta un ángulo. Saber cuánto mide este ángulo. Si nosotros recordamos algunas propiedades de los triángulos pasados, es decir, cuando estudiamos en su momento triángulos en geometría, sabemos que los ángulos de adentro del triángulo suman 180. Entonces, 64 grados más 88 grados más el ángulo que nos hace falta debe ser igual a 180 grados. Por lo tanto, 64 más 88 nos da 152 grados más el ángulo que me hace falta. ¿Cuánto debe medir el ángulo que hace falta para llegar a 180? Si ya tengo 152. 28. 28 grados, así es. Ahora sí, el triángulo número 1 está completo. Tiene los 3 ángulos de adentro y las medidas de sus 3 lados. Ahora, ¿cómo sé qué ángulo debe medir el señalado por B? ¿Cómo voy a saber si es 64 o es 28? Porque aquí ya tengo el 88, ¿no? Pero entonces, ¿mide 64 o mide 28? Mide 28. Ok, Adrián, ¿por qué? Porque el ángulo de 28 grados, los lados que tiene miden 9.8 y 12 centímetros. Ok, así es. Nuevamente, hay que fijarnos en los lados que están formando al ángulo. El ángulo de 28 grados está siendo formado por este lado de 9.8, que es el mismo que tenemos aquí, es este lado, 9.8, y el lado de 12, es este de acá, y es el mismo de aquí. Entonces, por orden, debe ser 28 grados. El ángulo B mide 28 grados. ¿Por qué razón? Porque nos fijamos que justamente ambos triángulos cumplen nuevamente un criterio de congruencia. Si nosotros aquí nos fijamos, los dos triángulos tienen ángulo de 88 grados, ¿no? Aquí está en el triángulo 2 y aquí está en el triángulo 1. Ahora, este ángulo de 88 lo están formando los lados de 12 y 4.2. 12 y 4.2 también, 12 y 4.2.
Una vez que nosotros identificamos el criterio de congruencia que se cumple en las dos figuras, entonces aseguramos que el ángulo que nos están solicitando justamente es el 28, mide 28 grados, porque tiene los lados de 12 y de 9.8. Fíjense, el ángulo de 64 no puede ser, porque el de 64, los lados que tiene formándolo, son 4.2 y 9.8. O sea, debería ser el que esté aquí. 4.2 y 9.8. Entonces, el argumento nuevamente gira en torno al criterio de congruencia. Y aquí colocamos. Aquí está. Entonces se los voy a colocar aquí abajito. Déjenme nada más acomodo esta parte. Ahí está. Es el del color azul. Maestra, entonces la suma de todo lo que está dentro del primer triángulo debe dar 180 lados. Así es. La suma de todo lo que está dentro de cualquier triángulo en el mundo debe de dar 180. Todo triángulo plano, ¿sí? Sobre una superficie, si ustedes miden sus ángulos, justamente suman 180, siempre. Entonces es una propiedad muy específica de los triángulos. Todo triángulo lo va a cumplir. La suma de sus ángulos internos mide 180 grados. Es una característica. Es como que, por ejemplo, digan, todos los seres humanos tienen cabeza. Entonces, ¿sí? ¿No? Entonces es algo particular que todos deben cumplir. Todos tenemos cabeza. Entonces, es similar a eso. Todo triángulo cumple que sus ángulos internos suman 180 grados. Entonces, ¿de qué va esta parte de congruencia? Para afirmar la medida de algún elemento en un triángulo, debemos de observar qué criterio de congruencia se cumple. Lado, 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 ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Una vez que nosotros identifiquemos que uno de esos tres criterios se cumple, al menos uno, pueden cumplirse todos, pero con que uno de esos tres se cumpla, ya podemos afirmar que esos triángulos tienen todas las medidas iguales. Entonces, esta parte tiene por objetivo que ustedes observen muy bien las figuras. Hay que fijarse de las medidas que tienen, lo que nos están solicitando. Algunas medidas las vamos a poder calcular con propiedades, otras a lo mejor no. Pero de eso se trata. En este apartado eso vamos a estar trabajando.
Bien, chicos, ¿ya terminaron de copiar esta diapositiva? ¿Sí? Vamos a pasar a la que sigue entonces. Ya para que les explique cómo van a hacer la tarea. Nos faltó realizar un ejercicio, pero lo vamos a hacer mañana. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Miren, el ejercicio que faltaba era este, pero lo hacemos mañana. La consigna es la página 113 de su libro. ¿Qué figuras? La número 3 y la número 4. En esa página son varios ejercicios, pero a los que me interesa que ustedes hagan, los que a mí me importa que ustedes hagan, son el número 3 y el número 4. En ambos ejercicios se tiene una figura que ustedes deben dibujar, ya sea en una hoja en blanco, en una hoja de libreta, en una cartulina si llegan a tener por ahí en su casa. Y van a recortar los triángulos que se forman de esa figura, ¿sí? Los recortan los triángulos y lo que deben hacer con ellos es entonces buscar la manera en que acomodados coincidan. Una vez que coincidan los lados y sus ángulos, deben responder a las preguntas de esos dos ejercicios. Entonces, la única diferencia que hay entre los ejercicios que están tal cual en su libro y lo que yo les estoy pidiendo hacer es que van a dibujar esas figuras, las van a recortar y van a jugar con los triángulos que se forman. Entonces, con base en esta coincidencia, ustedes tienen que ir respondiendo a las preguntas de cada ejercicio, número 3 y número 4. Esas respuestas me las deben enviar antes de las 5 de la tarde por Classroom. Los recortes también me los tienen que mostrar, deben hacerlos en conjunto con las respuestas que hayan tenido. Pueden copiar en la libreta esos dos ejercicios o hacerlas en el libro, no pasa nada. Nada más, por favor, cuiden el orden de sus anotaciones, que se vea todo claro. Si consideran que es mejor la libreta porque hay más espacio, adelante, lo pueden hacer. ¿Alguna duda, chicos? ¿Mía? Maestra, pero entonces hay que dibujar las figuras de ejercicio 3 y 4 en una hoja en blanco o cartulina o hay que hacer recortes. Así es, los dibujas, Mía, y las recortas. Una vez que tú dibujes esas figuras, las vas a recortar para formar los triángulos de ahí. Todo lo que esté sobre la línea, por ejemplo, esta rosada, cuando tú dibujes esta figura en una hoja, entonces recortas aquí todas las líneas para que se formen los triángulos. Para el ejercicio 5. No, solo el 3 y 4. Ese fue el ejemplo. Solo 3 y 4, hay figuras ahí. Cortar líneas es donde a mí hay que cortar adentro también. Sí, adentro también. Para que se formen los triángulos. Bien, chicos, entonces cualquier duda ando muy al pendiente. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, maestra.